mujeres grandes en el mundo que han marcado la historia de la televisión, de la música, de la cultura pop, es evidentemente Rafaela Carrà. O sea, si hablamos de ese tipo de mujeres, ella se nos viene a la cabeza volando. Hoy, Pedro Ángel Sánchez, que está con nosotros, escritor y periodista, va a presentarnos un libro que tiene mucho que ver con ella porque fue la última persona que entrevistó a Rafaela Carrà antes de que falleciese, lamentablemente, porque Pedro Ángel se fue muy joven. Se fue muy joven, relativamente joven, Pedro. Sí, con 78 años y lo más curioso es que se fue sin que nadie se enterara, porque fue una mujer siempre tan discreta con todos sus asuntos, con su vida personal, con su vida íntima, que incluso prácticamente nadie sabía de su enfermedad. Tan solo 2 personas muy íntimas estuvieron cerca de ella a pie de cama y por eso nos sorprendió tanto a todo el mundo, a todo el público, a todos sus seguidores y a nuestro país, que tanto quiso a Rafaela y por eso ella también quiso tanto a España, ¿no? Vale, tenemos por aquí Nada es eterno, salvo la Carrà, que sí que efectivamente yo creo que va a ser eterna, y luego Las chicas de oro. Así es. 2 libros en los que hablas precisamente de esa cultura pop, de esas mujeres, ¿no? Que han marcado de alguna manera bueno, la historia, ¿no? La historia de la música, de la cultura, de la televisión, porque es que Rafaela Carrà en España ha sido tantas cosas. Efectivamente, porque fue una mujer, fíjate, vendió 60 millones de discos y de alguna manera también a través de sus canciones, de esas canciones tan transgresoras y rompedoras en ese momento, que habló de tantas cosas que nadie se atrevía, a través de esos programas de televisión también tan familiares, ¿no? y tan auténticos, pues de alguna manera cambió a la sociedad, y Las chicas de oro también lo consiguieron a través del humor, ¿no? Y eso es un poco lo que se reivindica con ambos libros. Primero nació Rafaela a raíz de esa última entrevista y después llegaron Las chicas de oro, que se cumple precisamente el 40 aniversario de la emisión de la serie aquí en España. ¿Quiénes son Las chicas de oro? Las chicas de oro, pues Sofía, Dorothy, Rose Blanche y esas mujeres estupendas que, fíjate, hace 40 años también se atrevieron con temas como el VIH, la eutanasia, hablaron de feminismo, hablaron de muchísimas cosas que nadie se atrevía, pero a través de una sonrisa, ¿no? Fuiste la última persona que entrevistó a Rafaela Carrà. Sí, aquí en nuestro país sí. ¿Cómo fue? Costó muchísimo porque Rafaela era la mujer del no, era una mujer que era muy complicado que aceptara dar una entrevista, incluso presentar un programa de televisión, porque ella estuvo trabajando, ella estaba haciendo en Italia la versión italiana del programa de Bertino Osborne de entrevistas que hacía en Las Casas, exactamente. El programa donde Bertino entrevistaba a famosos. Exactamente, y ella lo estaba haciendo allí en Italia, entrevistando a Sofía Loren, a Sorrentino, pero claro, llegó la pandemia y ahí todo se paró, ¿no? Y también se paró su vida profesional y ella justificó ese último momento que no estaba presente en los medios precisamente por la pandemia. Y de hecho yo hablaba con ella y me decía, no, volveré, lo que pasa es que yo no quiero hacer televisión con distancia de por medio, yo quiero que nos abracemos y que bailemos. Pero claro, detrás estaba pues ese tema personal y esa enfermedad con la que estaba luchando. Entonces me costó mucho conseguir la entrevista, pero finalmente... ¿Cuándo fue la entrevista? En diciembre de 2020, 6 meses antes de que se nos fuera, y sí que es verdad que finalmente accedió porque sí que todo su círculo me conocía. Yo tuve la oportunidad de conocerla también personalmente años antes, en varias ocasiones que estuvo aquí en nuestro país, y al final eso se convirtió en un regalo y en un recuerdo maravilloso, porque además tuve la suerte de, como esa entrevista se hizo desde Roma, que de repente yo dijera eso de hola Rafaela y que al otro lado del teléfono estuviera Rafaela Carrà, ¿no? Entonces fue casi un sueño cumplido. Hombre, es un sueño absolutamente. No me llevé las 500.000 pesetas que ella regalaba cuando decías hola Rafaela, Rafaela. Pero exactamente. ¿Cómo era Rafaela Carrà en las distancias cortas? Pues era una mujer muy diferente a esa personalidad expansiva que todos recordamos de ella, porque luego ella era una mujer muy hermética, tenía muy pocos amigos, le gustaba mucho jugar a las cartas, le encantaba organizar cenas con amigos y una cosa que le encantaba era irse a Porto Stefano, un pueblo muy pequeñito que había en la Toscana, y allí era su refugio, porque ella se dio cuenta que el mundo del espectáculo era una cosa y que la vida era otra, ¿no? Y esa parte de Rafaela es la que se descubre en este libro, en el que se respeta su privacidad, pero sí que nos adentramos un poquito
en esa intimidad, sobre toda esa veintena de testimonios con los que cuento, y entre esos testimonios, aparte de estar nombres como Jorge Javier Vázquez, Mónica Naranjo, están sus 3 íntimos amigos en España, porque no tenía más, que eran Alberto Maeso, Juan Luis Iborra y Loles León, que era su mejor amiga aquí en nuestro país. Bueno, acabas de dar nombres de personas que son leyendas de la televisión, absolutamente. Iborra, Maeso. Prólogo de Jorge Javier Vázquez, que sí que a mí me consta que se adoraban mucho. Además, Jorge la entrevistó varias veces en Hay una cosa que te quiero decir, ¿no? Una entrevista además fantástica. Sí. Por eso no sé si yo voy a ir a algún deluxe, pero... No, a deluxe no, pero esa entrevista con Jorge fue especialmente bonita. De hecho, la última entrevista que Rafaela dio a una televisión española fue una intervención también telefónica a Sálvame. Y siempre pensé en Jorge, porque sabía que para Jorge era una referencia a Rafaela. Jorge también puede gustar más o menos, pero es una referencia también a nivel televisivo. Jorge Javier, es que no sé si lo hemos dicho, Jorge Javier Vázquez, sí. Y me encantó que lo escribiera. Además, él se leyó el libro antes de que se publicara y me encantó lo que dijo. Decía, porque nada es tan transgresor como la alegría, y eso era Rafaela, ¿no? Alegría y libertad. Creo que la definió perfectamente. No hay nada más transgresor que la alegría. Sí, porque a través de la alegría es que se pueden cambiar muchas cosas, y a través de una canción o de una forma de hacer televisión o se puede incluso cambiar un poco a la sociedad, ¿no? Muchas veces pensamos que a veces luchando o enfadándonos podemos lograr muchas cosas, y a veces con un simple juego como era el Si Fuera, la propia Rafaela conseguía unir a las dos Españas. A las dos Españas. Y se ponían a jugar al Si Fuera o al juego de las sillas, y al final todos lo que queremos es divertirnos, ser felices, cada uno con sus ideas, pero eso lo conseguía Rafaela. ¿Con qué palabras definirías a La Carrà? ¿Con qué 3 palabras? Mito, espectáculo y eterna. Y eterna, porque lo es y porque lo va a seguir siendo. Y sus canciones es que siguen formando parte de las fiestas de mis fiestas, que yo soy de una generación que va después de la tuya y que a lo mejor no escuchaban o no crecí con Rafaela Carrà. Para mí es un icono y para mi generación también. Y probablemente a gente de 15 años tú le pones Para hacer bien el amor hay que venir al sur o cualquier canción fiesta de Rafaela y se la saben. Imagínate, y ahora con Pedro P, que el año pasado se convirtió en un fenómeno viral, que de hecho se convirtió en número 1 en muchísimos países del mundo, hasta en los países árabes, imagínate. Madre mía. Pues es que al final ha conseguido trascender a muchísimas generaciones. Oye, Pedro Ángel, yo te agradezco mucho que estés con nosotros esta tarde en Murcia Conecta, que estés en Murcia. Has venido desde nuestra vecina Castilla-La Mancha. Eres madrileño, pero trabajas en la radio castellano-manchega, y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta tarde, porque mañana tienes una cita importantísima con la ciudad de Murcia. Exactamente, además tenemos un vermú literario que ha organizado Alex Guirado, que va a ser el anfitrión y el presentador de ese encuentro con todo aquel que quiera acercarse. Vamos a estar a las 11:30 en la librería Atenea, y me encantaría que muchísima gente viniera, porque yo creo que es un momento para celebrar la vida, para celebrar la alegría, para hacerlo además a través de la cultura, de los libros, y yo creo que vamos a pasar un muy buen rato, así que invito a todo el mundo que esté por allí. Mañana a las 11. 11:30 de la mañana en la librería Atenea. Rafaela Carrà, Eterna. Oye, muchísimas gracias, de verdad me encantan. Gracias, Pedro J. Pues para ti son, te los ¿De regalo. verdad? Claro. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, me lo voy a leer, ¿eh? Te van a encantar, y Rafaela la vas a redescubrir todavía más, y vas a ver que era una mujer fantástica. Bueno, y las chicas de oro, pues no te digo nada. Nada es eterno salvo la Carrà y las chicas de oro de Pedro Ángel. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Pedro Ángel Sánchez.